Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener en este día, que hemos querido titular Fuerza en la debilidad. Permitamos que el Espíritu Santo nos disponga interiormente para aprovechar al máximo esta reflexión que vamos a hacer, que sirva para nuestro crecimiento personal y comunitario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Trego en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga en las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquece. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Comencemos por esta pregunta que nos puede servir para la reflexión que vamos a tener en este día. ¿Cómo solemos asumir nuestras fragilidades físicas o mentales y las enfermedades personales o de los otros miembros de la familia? Para comprender el tema que nos une, fuerza en la debilidad. Y dejémoslos iluminar por la palabra de Dios, escrita por San Pablo a la comunidad de Corinto, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículos del 8 al 10. Y leemos: Por este motivo 3 veces rogué al Señor que se alejase de mí, pero Él me dijo: mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo, pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. Miremos esta última afirmación que hace San Pablo. Cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. Esto es una paradoja que siempre llama la atención. Cuando San Pablo quiere decir, es que cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Lo que está diciendo ahí es que en la medida en que reconoce su flaqueza, en esa medida actúa en él la fuerza de lo alto. Darnos cuenta cómo en la debilidad del hombre se muestra la fortaleza de Dios. Y para eso yo los invito a que nos concentremos como en los 2 elementos, en la debilidad y en la fortaleza. Démonos cuenta que es propio de la condición humana ser débil. Cuando hablamos de carne, hablamos de fragilidad. Repetidamente la Sagrada Escritura lo manifiesta. La carne es al espíritu lo que lo terrenal es a lo celestial. El hombre, siendo criatura, es por sí mismo impotente para entrar en el reino de Dios. El mismo Señor en el Evangelio de Juan lo expresa. Lo que es nacido de la carne es carne. Lo que ha nacido del espíritu es espíritu. Pensamos en lo que nos hace débiles. Y seguramente lo primero que se nos viene a la cabeza es la enfermedad. Porque la salud supone una cierta fuerza vital. La enfermedad, por el contrario, se concibe ante todo como un estado de flaqueza, un estado de debilidad. Entonces tendríamos nosotros que generar ese vínculo entre la enfermedad que nos hace débiles desde el punto de vista físico y también aquella que nos hace débil desde el punto de vista espiritual, que es lo que hemos llamado pecado. No nos podemos olvidar que Dios nos creó para ser felices, pero aparecen estas otras series de circunstancias que nos hacen más difícil la felicidad. La enfermedad o los otros males humanos
Es contrario a este sentido de felicidad. La misma escritura, cuando la miramos, nos muestra que entra como consecuencia del pecado. De ahí que a Dios se recurre en busca de la curación, porque Dios es el Señor de la vida, es el médico del hombre por excelencia. Dios se ha inclinado al ser humano, Dios se ha inclinado a la humanidad doliente precisamente para aliviar sus males. Cuando miramos el inicio de la Sagrada Escritura, pareciera que la enfermedad es como una respuesta al pecado, y entonces puede quedar todavía en la imaginación de nosotros la idea de que con la enfermedad Dios nos está castigando. Pero cuando aparece el Nuevo Testamento y aparece Jesús, vemos cuál es la actitud que Jesús tiene frente a la enfermedad. Jesús ve en la enfermedad un mal del que sufren los seres humanos, pero siente piedad, se compadece de los seres humanos, muestra precisamente su caridad con los que están sufriendo a causa de la enfermedad. Pero a todos les pide prácticamente lo mismo, les hace una exigencia, que crean que todo es posible para el que tiene fe. Cuando Juan el Bautista manda a preguntar si él es el Mesías o no, Jesús le responde a los que van, vaya, díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los muertos resucitan. Es decir, muestra dentro de la primera tarea que él como Mesías tiene, la realidad sanadora que él está teniendo. Pero no nos podemos concentrar solamente en descubrir las debilidades de la enfermedad. También somos débiles por muchas otras realidades. La debilidad, la enfermedad sin duda es como la más característica de esto. Pero nos damos cuenta que hay otras cosas que nos hacen débiles. El ambiente social, la inseguridad, el miedo, los prejuicios que tenemos, la misma inestabilidad económica, la misma realidad sociopolítica que vivimos. Nos damos cuenta que hace parte de esa fragilidad, pero todo eso está encaminado dentro de esa realidad de separación de Dios. Algunos incluso han pensado que es que estamos pagando como las consecuencias de nuestros antepasados. Y algunos han querido dar una serie de doctrinas intergeneracionales como muy particulares que contradicen incluso la Sagrada Escritura. Piensen, por ejemplo, cuando el ciego Bartimeo, o sea, el hijo de Timeo, encuentra a Jesús, los apóstoles que están en Juan en el capítulo 9, todo el capítulo 9 nos habla de ese asunto, pero empezando el capítulo 9, los apóstoles le preguntan, Señor, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús inmediatamente le contesta, ni él ni sus padres. Y se está apoyando Jesús ya en un escrito del Antiguo Testamento del profeta Ezequiel en el capítulo 18, todo el capítulo 18 de Ezequiel lo pueden leer ustedes de modo particular, pero les resalto, perdón, el capítulo 18, pero en el versículo 20, dice el profeta Ezequiel, el que peque es quien morirá. El hijo no cargará con la culpa de su padre, ni el padre con la culpa de su hijo. Al justo se le imputará su justicia y al malvado su maldad. Debemos descubrir entonces cómo la debilidad es una realidad del ser humano, propio de nuestra condición. Tantas cosas nos hacen frágiles. Démonos cuenta cómo somos impotentes frente a tantos fenómenos de la naturaleza. Ahora mismo, por allá en las Islas Canarias, hay un volcán que está haciendo erupción desde hace 3 semanas largas y que la impotencia frente a esas masas de lodo, masas de magma que corre por las montañas, que el ser humano no tiene nada para hacer. Entonces nos sentimos débiles. Piense usted esta misma realidad de pandemia que estamos viviendo, cómo nos mostró lo débiles que somos. Y tantas otras cosas que podrían estar. Pero tenemos también que encontrar la respuesta a esa debilidad. Y la respuesta a esa debilidad nos la da la fortaleza. Y el catecismo nos enseña que la fortaleza es un don, pero al mismo tiempo es una virtud cardinal. Es un don que viene del Espíritu Santo
Y es una virtud cardinal. Las virtudes también vienen del Espíritu, pero deben ser actuadas, trabajadas por nosotros. La virtud es la capacidad de elegir el bien y evitar el mal, nos enseña el catecismo. Cuando pensamos la fortaleza, nos damos cuenta que es la virtud moral, dice el catecismo, que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. La fortaleza reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y superar todos los obstáculos que tenemos en la vida. Es capaz de vencer el temor, incluso hasta la misma muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. En otras palabras, la fortaleza es la que nos capacita para hacerle frente a todas estas debilidades. El Señor mismo lo advierte, ahí se los puse en Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendrán tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Y eso lleva a San Pablo a exclamar una frase muy bonita que ustedes la encuentran en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en aquel que me conforta, haciendo referencia a la fortaleza que le viene de Dios. Incluso el profeta Samuel en el primer libro dice, Dios guarda los pasos de sus fieles y los malos perecen en tinieblas, pues que no por la fuerza triunfa el hombre. Y el Nuevo Testamento vuelve y nos insiste, lo leemos en la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículos 32 y 39. Traigan a la memoria los días pasados en que después de ser iluminados hubieron de soportar un duro y doloroso combate. Pero nosotros no somos cobardes para perdición, sino creyentes para salvación del alma. De manera que la manera como Dios nos da, o más bien la fuerza que Dios nos da para responder a la debilidad, es precisamente la fortaleza. ¿Cómo encontrar esa realidad en mi vida particular? Y creo que tenemos que concentrarnos en un primer momento en lo que podríamos denominar como el encuentro de dos voluntades, la voluntad del hombre pecador y la voluntad de Dios. No se nos puede olvidar que el ser humano goza de lo que se llama el libre albedrío. Esta realidad nos la dio Dios desde el principio. Tanto así que el ser humano puede en su libertad optar por el bien o puede optar por el mal. Ese es el libre albedrío. Yo decido. Yo tengo la capacidad de elegir. Nosotros decidimos lo que queremos hacer y de qué manera podemos o no podemos acoger lo que Dios quiere manifestar. Pero ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con la realidad de la fragilidad en el ser humano, que lo lleva muchas veces a tomar elecciones o decisiones que no están propiamente de acuerdo con lo que el Señor le está mostrando. De ahí que para encontrar esa voluntad del ser humano, el de la voluntad de Dios, perdón, el ser humano debe tomar conciencia de que no está solo. Pues generalmente cuando el ser humano se queda totalmente solo es cuando se pierde. En el libro del Eclesiastés leemos en el capítulo 4, versículo 10, ay del solo, cuando cae, porque no tiene quien lo levante. Tenemos entonces nosotros que abrirnos a los designios de Dios, descubrir lo que el Padre Celestial quiere para cada uno de nosotros y de qué manera nosotros estamos consiguiendo aquello que es la voluntad del Padre. De ahí que el discernimiento exija también la acción de la comunidad. Y la comunidad que la conformamos todos los miembros propiamente de la iglesia. Cuando hablamos de la formación de la conciencia moral en el ser humano, va a tener como un elemento fundamental la presencia de la comunidad eclesial, que nos va ayudando dentro del ámbito histórico, social, cultural, político, en fin, nos va ayudando a asumir una responsabilidad frente a los actos que vamos a realizar, actos que tienen que estar motivados precisamente por la libertad. En la libertad, nosotros tenemos que tomar personalmente decisiones, es lo que se llama las decisiones morales, porque no estamos obligados a obrar contra conciencia. Contamos con nuestra fragilidad, pero en esa fragilidad vamos descubriendo cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios propiamente me está inspirando dentro de mi ser.
Yo puedo mirar la vida en futuro, pero con confianza, con esperanza, iluminado y guiado por la mano de Dios. O por el contrario, yo también puedo dejarme llevar por situaciones que me hacen muy frágil y que me hacen perderme en el camino. De ahí que en la iglesia se nos ayuda con esta tarea. ¿Cómo encontrar la voluntad de Dios? Y aparece, por ejemplo, la figura del confesor, la figura del director espiritual, que me ayuda a hacer un discernimiento dentro del plan de Dios. Y ahí que el director espiritual tiene una participación muy importante dentro de ese discernimiento que nosotros tenemos que hacer de la voluntad de Dios. No puedo desconocer entonces que en mi condición humana hay fragilidad. No, no puedo desconocer que en mi condición humana hay pecado, que en mi condición humana hay otras situaciones que a veces no me van a permitir tener un sano juicio. No, eso no lo desconozco. Pero también reconozco que Dios no deja de fortalecerme en mi debilidad. De ahí que lleve San Pablo a decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Me voy abriendo a la gracia. Por el contrario, el que se siente fuerte, el que se siente sobrado, pues no necesita de nadie. Y ahí es donde más frágil es, porque en el fondo se queda solo. Todos hemos tenido decisiones que tomamos que después nos damos cuenta de que fueron equivocadas, porque quizás nos dejamos llevar por la pasión, porque nos dejamos llevar por la falta de elección o de decisión y no tuvimos el suficiente discernimiento o el discernimiento prudente, porque a veces me dejo llevar por cosas que son superficiales, que por consecuencia no hacen bien a mi alma. No perdamos de vista, la voluntad del ser humano no se anula. La voluntad de Dios se presenta y Cristo la propone y la plantea, pero al final tengo yo siempre la posibilidad de elegir a pesar de mi debilidad, a pesar de mi fragilidad. Por eso les planteo este encuentro de las dos voluntades. Yo como ser humano, frágil y pecador, pero Dios que en su voluntad quiere que yo me salve. Pensemos entonces cuál es como el proceso del discernimiento humano. ¿Con qué elementos puedo yo trabajar para ese discernimiento humano? Yo creo que podrían ser tres cositas. Primero, lo que serían las convicciones interiores. Segundo, las decisiones de la vida. Tercero, del conocer al sentir y gustar. Empecemos por el primero, lo que sería esas convicciones interiores. Tengo que preguntarme, ¿qué es lo que a mí me está moviendo interiormente frente a una determinada realidad? ¿Yo de qué estoy convencido? Cuando hablo de la formación de mi interior, me tengo que preguntar, es que, ¿de qué está formado mi interior? Mi conciencia moral me lleva a tener unas convicciones interiores claves en mi vida. Yo quiero el bien, yo quiero la salvación, yo quiero hacer el bien, yo quiero que mi obra construya el bien. Cuando por el contrario, mis convicciones interiores están opuestas a lo bueno, es porque estoy optando por lo malo. Y eso también puede ser una convicción. La convicción de estafar, la convicción de engañar, la convicción de acabar con el otro, la convicción de ser corrompido, también puede ser una convicción interior. Por eso, en el proceso de discernimiento, lo primero que tiene que entrar es la convicción interior que yo tengo, que si quiere responder a la voluntad de Dios, no puede desconocer el bien. La primera tarea que tiene esa convicción entonces es buscar el bien. ¿Cuáles son mis convicciones interiores a pesar de mi fragilidad, a pesar de mi debilidad? Y ahí viene lo segundo. Y lo segundo son las decisiones de la vida. Todo lo que nosotros vamos haciendo va marcando nuestra ruta, es decir, nos va llevando a decidirnos en la vida. ¿Me decido por el bien o me decido por el mal? ¿De qué manera yo voy a lograr que mi vida fluya cuando yo no tengo sentido en mi vida? Pues esas decisiones de vida, más que decisiones de vida, son decisiones de muerte, cuando no me llevan a la verdadera vida, porque no me interesa ser cercano a nadie, no me interesa ser amable, no me interesa ser bondadoso, no me interesa hacer el bien, lo único que me interesa es alcanzar un propósito que yo tengo
en buscar mi beneficio personal sin tener en cuenta qué es beneficio común o la construcción de una civilización justa, de una civilización más cristiana, de la civilización del amor. Por eso las decisiones de mi vida me tienen que llevar a este discernimiento. Lo que vaya a ser marca mi vida. Uno no necesita ser un adivinador del futuro para darse cuenta que muchas decisiones de la vida que está tomando son equivocadas. Pero yo soy el que decido. Si yo decido enredarme en mi vida y dejar de cumplir con mis compromisos sacerdotales, en el caso mío, o el que está casado decide involucrarse en una relación sentimental por fuera del matrimonio y dejarse llevar, pues no hay que ser un gran profeta para caer en cuenta que esa decisión de vida lo va a llevar a una condición que no es sana. O yo mismo, si soy un gran comerciante, un gran negociante y me voy metiendo en negocios que son indebidos, pues puede que al principio gane mucho, pero después me doy cuenta que eso mismo me enreda y me puede llevar a caminos que son equivocados y caminos de muerte. Hay que tener en cuenta entonces que las decisiones que son del día al día y que pueden ser más irrelevantes son unas, pero hay otras decisiones que son más importantes, marcan la ruta, me van a indicar yo para dónde voy. En mi fragilidad, yo decido si encuentro la fuerza, la fortaleza en Dios y en lo que viene de Dios, o si yo encuentro la fortaleza en cosas que son efímeras. Por ejemplo, como dice el Señor en el Evangelio, el que pone el corazón en sus bienes, que el ladrón se roba o la polilla corrompe. Y de ahí viene lo tercero dentro de este proceso del discernimiento. Y lo tercero es cuando yo permito que lo que está en mi inteligencia coincida o sea más bien coherente con aquello que tengo en mi corazón. Es decir, con lo que propiamente yo quiero. De ahí, del conocer, la razón, al sentir y gustar, la voluntad. Tengo que buscar en mi vida aquello que me lleva a más. El discernimiento no es solamente la elección por una cosa que me está gustando, no. El discernimiento no es solamente una elección que yo hago. El discernimiento me tiene que llevar a una búsqueda del bien supremo. Esto que yo estoy haciendo me va a permitir o no me va a permitir alcanzar el bien supremo, que es la salvación. Acuérdese que San Pablo le dice en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 4, Dios quiere que seamos felices y lleguemos al conocimiento de la verdad. Por eso tengo que estar siempre consciente de que en mi debilidad el Señor me fortalece para tomar las decisiones más oportunas, pero soy yo el que decido. Soy yo el que decido en dónde quiero encontrar la fuerza. No me puedo separar, no puedo separar mi intelecto de mi voluntad. Tiene que haber una unión profunda que me ayude en este proceso de elección, en este proceso de maduración, en este proceso de crecimiento. Sin duda nosotros encontramos muchas cosas que nos hacen débiles. Y puede que si no tenga fe, esos momentos de debilidad me van a llevar a la angustia, a la desesperación, a la desesperanza, al fracaso, a la fatiga, a la ausencia de fe. O por el contrario, me voy dando cuenta que en mi debilidad es el Señor el que me hace fuerte. Es muy bonito el texto con el que comenzamos esta catequesis. Es que yo le pedí al Señor que me librara de esta debilidad que tengo. El Señor me dijo, y gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la debilidad. Entonces ahí me voy dando cuenta cuán grande es la gracia de Dios en la vida de aquel que lo permite. No nos dejemos llevar por las pasiones momentáneas, ni nos dejemos llevar por el desaliento. Confiemos en el Señor. A veces particularmente, lo ordinario es lo que más nos agobia. Piensen, por ejemplo, la figura de Simón Pedro cuando está caminando sobre las aguas. Se envalentona y quiere caminar sobre las aguas y el Señor se lo permite. Eso es lo extraordinario. Pero viene una leve brisa y Simón Pedro se muere de miedo y se empieza a hundir. Señor, sálvame que me ahogo. El Señor lo saca, pero después le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Entonces, no caigamos en el desaliento. Somos débiles, somos frágiles, pero el Señor nos hace fuertes. Démosle gracias a Dios que nos permite entonces reflexionar en torno a esto.
Y por eso les dejo como parte final de esta catequesis el compromiso que debe suscitarse. Como pareja, como familia, acompañemos con cariño a algún familiar enfermo o alguna familia de la comunidad parroquial que lo tenga. Es la manera de fortalecernos juntos, como familia o como comunidad, en medio de nuestra debilidad. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los proteja a todos.